Tardes, vamos a empezar la clase. Para empezar, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar asistencia. Y hoy lo vamos a hacer así como cuando iban a cortar algunos. Sí, diciendo presente. Carlos Gutiérrez, Presente por la patria. presente por la patria. Ese mire. Vaya, a ver, ¿cuál es su apellido, Carlos? Sus dos apellidos. Gutiérrez Herrera. Gutiérrez. Bien, perfecto. Tenemos su asistencia. La verdad que les ha ido bien porque por andar siempre aquí en clases se van ganando puntos. Maynor Figueroa, Presente. presente. Muy bien, gracias. También estuvo en la anterior, ¿verdad, Maynor? En la del miércoles me metí al principio, pero después, por falta de internet, se me salió. Roberto Leiva, Presente. Leiva Cruz es su apellido, ¿verdad? Sí, Leiva Cruz. José Escobar, Presente. José Nestalí, es usted, sí. José Nestalí Escobar Valladares. Mm, No, sí, así es, correcto. Sí, ok, José Neftalí. muy bien, gracias. Amanda Noemí, Presente. ¿qué tal, Amanda? Hoy no está viviendo ahí por sus tierras. Ay, no, gracias a Dios, ahora no. Así que vamos a poder recibir la clase sin De ninguna veras, interrupción. todos los días le estaba Sí, viendo por ahí. casi como 2 semanas, estas últimas 4 clases, sí está. Pero qué clima más genial, ¿va? Muy bien, vamos a empezar la clase entonces. Este día vamos a siempre darle continuidad a lo que hemos estado revisando últimamente con el tema de los aplicativos que tenemos que conocer antes de llegar a lo que es su temática. ¿Por qué la importancia de lo que vamos a ver ahora? Porque en algún momento esta herramienta que vamos a ver ahora, que se llama correo electrónico, que la mayoría lo conoce, pero igual no está de más que vamos a conocer otras herramientas que trae como tal la aplicación y quizás también darles a como conocer que el correo electrónico en algún momento fue una herramienta muy reconocida, muy utilizada. Ahora ya con el tema de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea y todo eso, pues obviamente bajó o disminuyó el uso de ellas o de él, pero de alguna manera a nivel empresarial sigue siendo una herramienta de uso frecuente y que prácticamente se quedó como que el uso del correo electrónico se usa más que todo en temas un poco más serios, porque prácticamente ahora es un poco difícil poder encontrar personas que se están comunicando por correo electrónico por el simple hecho de poderse conectar y poderse comunicar. Prácticamente siempre es por algún objetivo, algún trabajo que tienen que compartir, alguna referencia que tienen que dejar marcado. Imagínense, alguien les pide alguna información o algo, o le pide alguna solicitud sobre algo que tenga que ver con trabajo, o también el tema de la generación de empleos, la búsqueda de un empleo, todo eso
pues prácticamente sigue siendo o sigue estando en uso el correo electrónico. Quizás para algunos ya se volvió nada más el correo electrónico como una aplicación que está por ahí, pero que nunca utilizamos, pero ya a nivel, insisto, profesional, sigue siendo una herramienta muy importante y por ello es que este día la vamos a conocer un poquito, pero también, no sé, me gustaría que ustedes compartieran si tienen algún conocimiento previo con respecto al uso del correo electrónico. Me dicen ahí, por favor, me participan de forma voluntaria o yo menciono un nombre, como ustedes gusten. Bueno, yo la verdad sí he ocupado varias veces el correo electrónico, más para la pandemia. O sea, allí prácticamente a veces nos pedían que mandáramos una tarea y pues ya nos decían a cierta hora, y ya para no estar a esa hora mandando el correo, subía ya la tarea y le pedía la hora que él solo podía enviar el correo electrónico, ¿verdad? Así enviaba tareas también, documentos PDF, prácticamente siempre lo que fue solo para documentos, así que de estilo educativo. Para Y unos documentos. archivos que le mandaba unos amigos por ahí. Muy bien. Pero, como usted bien lo ha mencionado, Carlos, prácticamente en ese tiempo se volvió una herramienta indispensable, porque pues prácticamente, si ustedes se recuerdan también, el tema de las plataformas no es que haya sido de primero cuando empezó el tema de la pandemia a utilizarse, sino que los maestros buscaron muchas alternativas para poderse conectar, por decir así, y una que encontraron, que obviamente es porque ya conocían, era el tema en el caso del correo electrónico, era una herramienta que ya ellos manejaban. Digo a ellos porque en su mayoría los docentes pues ya tienen en su mayoría algunos años y pues prácticamente crecieron con el tema del uso del correo electrónico. Ahora, como mencionaba Carlos, hay que entender que el correo electrónico ha surgido en aquellos tiempos para sustituir, digamos, herramientas que nosotros ya utilizábamos, solo que de forma no virtual o digital. ¿Qué era lo que, digamos, pudo haber sustituido el correo electrónico? ¿Amanda? Eh, Bueno, lo que yo consideraría que quizás pudo haberlo sustituido, es WhatsApp. Bueno, al menos a veces cuando se nos dificultaba enviar algún documento por medio del correo, se hacía directamente a la persona. Es como que en sí facilitó algo, pero como que uno deja de usar las herramientas que deberían de ser. Bueno, en mi caso así fue. Muy bien, perfecto. A hablar, no sé quién, que lo dejamos ahí, perdón. ¿Quién era? ¿Roberto o Jaime? yo iba a hablar, pero casi lo mismo que iba a decir, que igual cuando uno no podía subir, por ejemplo, a mí, cuando fue el tiempo de la pandemia, me tocaba enviar unos proyectos y los tenía que enviar al correo electrónico del profesor, y cuando no tenía dificultad en enviarlos, así por bastante no mandé. Muy bien. Entonces, creo que todos estamos coincidiendo en el sentido de que el correo electrónico sigue siendo hasta la fecha todavía una herramienta útil, ¿verdad? No es del todo obsoleta. Digo esto porque, como ustedes saben, nosotros que nos dedicamos al tema de dar las clases siempre conocemos diferentes puntos de vista. Y yo me recuerdo de que ya hace algún tiempo tuve un grupo y ellos renegaban mucho porque decían que el correo electrónico pues, prácticamente había quedado ya obsoleto y que ya nadie lo ocupaba, que de hecho algunos no lo conocían, no sabían para qué servía y todo eso. Pero si ustedes se dan cuenta, y por lo que ustedes mismos comentan, no es del todo así, ¿verdad? Hay una herramienta que está ahí y ahora vamos a hablar un poquito, digamos, de todas esas cosas que de alguna manera se nos ha complicado entender el uso o el objetivo del porqué del correo electrónico. Cuando yo les decía, ¿a quién creen ustedes que sustituyó el correo electrónico? José Escobar.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, no escuché. Muy bien, don José. Lo que le estoy preguntando es, ¿a quién cree usted que sustituyó el correo electrónico? ¿Y quién sustituyó el correo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A la carta? Correcto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Como don José muy bien lo dice, lo que sucede es que el anterior al correo electrónico y a todos estos servicios que habían de correo electrónico, el medio que utilizaba la gente para comunicarse era la carta. Y habían servicios ¿cómo se llama?, de correo electrónico físico, donde organizaban, por ejemplo, las cartas que llegaban, por orden de llegada, etcétera. Y también habían personas que se dedicaban justamente a andar entregando las cartas casa por casa. De hecho, no sé si todavía en la actualidad alguien ha usado el correo electrónico del Nacional. Carlos, por ejemplo, que le gustan las compras en línea, me imagino. Ah, sí, sí, yo ya he hecho bastantes compras en línea, muchas. ¿Y cómo es el proceso entonces? Llegan los del correo electrónico a su casa, me imagino. Sí, sí, ahí llega, o sea, le piden los datos a uno, la ubicación y todo, ¿va? Ajá. Ya de ahí le da, uno da el número y una hora antes que le envían el producto, lo que ha pedido, le llaman para ver, digamos, si está disponible o si va a tener tiempo para el día, ¿va? Entonces uno decide si lo quiere a la parte de su casa o en un punto de entrega o lugar de trabajo. Allí uno le dice dónde o cómo, ¿va? Ya de ahí llegan y bien amables le dan a uno y ya. Así es todo el proceso. Muy bien, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, el servicio de correo electrónico todavía es funcional acá en El Salvador. De hecho, un día pueden darse una vuelta por las oficinas que hay del correo electrónico y van a ver más o menos cómo funciona. Pueden mandar ustedes documentos, medicina, cosas para Estados Unidos o otros países. Ellos tienen como un itinerario de los países a los que se pueden mandar cosas. Y de igual forma podemos recibir, como Carlos bien lo menciona, digamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, damos una referencia, una dirección, y nos llega en el caso del Correo Nacional, llega una persona, que es el cartero, y lleva una notificación donde usted tiene que firmar, donde se da por enterado, y la notificación lo que dice es que ha llegado a las oficinas un producto que necesita ser retirado por fulano de tal. Entonces, para que eso se dé de esa manera, obviamente hubo todo, digamos, un andamiaje posterior a estos años que ahora ya tenemos todo digitalizado. Y obviamente así era como funcionaba el que nosotros mandábamos una carta, digamos, imagínense, había una emergencia o había algo que contar, se mandaba la carta, quizás dependiendo hacia dónde la enviaban, a los 8 días podía recibir usted la respuesta. Mientras que ahora recibimos la información instantánea, por eso se llaman las aplicaciones de mensajería instantánea, porque prácticamente nosotros recibimos la información de forma inmediata. Que si hay problemas de conexión o la otra persona no contesta, pues de alguna manera ya queda como a criterio del usuario como tal, pero no es un problema que se dé como antes, que de repente, imagínense, por ejemplo, el vehículo que transportaba las cartas se arruinaba, se hundía, o qué sé yo, iba en un avión, podía perderse toda esa información. Y así como muchas veces, mucha información no llegó a su destino. Pero esa metodología que existió, o que se inventaron para podernos comunicar, digamos que se lo aplicaron a otra aplicación actual, que es el correo electrónico, para hacer referencia a lo mismo. ¿Y por qué les estoy explicando más o menos esta introducción del tema de la carta y el correo electrónico? Porque así como la tecnología ha cambiado la forma en que nosotros nos comunicamos, no solo de forma verbal, sino que también de forma escrita, de forma digital, también hay que entender que lo que no ha pasado de moda, no ha cambiado y no debe de cambiar, es el tema de cómo nosotros nos comunicamos. ¿A qué me refiero? Imagínense, ustedes les mandan un correo electrónico. Por ejemplo, le mandan un correo a Amanda y le dicen,
buenas tardes Amanda, le hablamos acá de RAF, por ejemplo, y para notificarle que ya le tenemos lista su cámara que ha solicitado. ¿Qué haría después, Amanda? Tendría que contestarle enviándole un mensaje. ¿Cómo le contestaría, Amanda? Eh, Como ahí dice para y de verdad, automáticamente cuando uno quiere como contestar el correo, ahí le aparece para quién, de parte de, o sea, aparece en el correo. Pero el texto en sí, ¿qué le escribiría? Buenas tardes. ¿Cómo fue que digo? Se me olvidó. El texto, ajá, o sea, Ajá. le están mandando de Rafa a decir de que ya su cámara está lista para que la pueda retirar. La pregunta es, ¿cómo haría usted o qué le pondría usted para poder contestar ese correo? ¿Qué le contestaría? Sería buenas tardes, sí, estoy lista y tal día pasaré a retirarla o si es en algún lugar, tal día me la podrían dejar en tal lugar y va a ser la persona que le va a entregar, digamos, el dinero. Pienso yo que sí. Muy bien, perfecto. Carlos, la misma versión. Ah, bueno, a mí cada vez que me han llamado todo eso me dicen, ya estamos cerca de su lugar, me dicen, si ya se puede ir acercando donde nos ha dicho, es para allá que sea rápido, me han dicho. A la grosería, pues está bien, solo que hay que acordar un lugar de entrega. Ajá. Pero cuando a usted le dicen, Carlos, aquí estamos por la despensa de Don Juan de Santa Ana, ¿qué le contesta a usted? ¿Cómo le contesta? Ah, bueno, si le he dicho que mi casa le hubiera dicho, mire, aquí por la novena avenida norte, allí sigue el semáforo, dobla a la derecha y allí va a haber una casa de color naranja a su lado izquierdo y allí estaré yo fuera esperando. Muy bien, perfecto, me parece. Muy, muy atinado la respuesta porque le está ayudando a la persona que lo anda buscando, por decir así. Minor. Bueno, quizás le contestaría, hola, muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Ahí estaré esperándolo yo en el lugar acordado para que me puedan entregar la cámara. Muy bien, perfecto. José, José Escobar, con José Escobar. Sí. Pues primeramente saludarlos ve, y darle las gracias por informarte que ya está lista el, la cámara y que los haremos presentes al lugar donde la tiene. Muy bien, gracias. Vale, fíjense, algo muy interesante que mencionó don Carlos y es agradecer que me notifiquen. Y eso en el correo electrónico es muy común, que nos mandan, obviamente, así como nos llega publicidad, porque de repente andamos metiendo el correo electrónico en un montón de sitios, pero también a veces llega una información muy valiosa y lo que dijo don José, agradecer por el correo que le han enviado, o sea, por la información, por la notificación, por avisarle, como sea, pero hay que siempre agradecer. Y si usted no tiene mucho tiempo, pues no lo revise todavía, pero acuérdese de que cuando lo abra, envíele un mensaje. Gracias, muy amable, estaré pendiente, como dijeron ustedes, y ahí va. Pero siempre hay que contestarlo. Y contestarlo también de una forma educada, porque también suele pasar eso, ¿verdad? Y eso aplica para todos, que siempre tenemos que contextualizar a dónde estamos. Entonces, dependiendo con quién vamos a hablar o a quién le vamos a contestar, pues también así sería la forma en que vamos a contestar. Entonces, estas personas esperan, no que le vayan a poner, hey, sí, hombre, está bueno, loco, ya voy a caer por ahí. Está feo eso, ¿verdad? Entonces, no, hay que tratar de siempre contestar. Y ustedes me van a decir, no, pero mire, yo tengo apenas, ¿qué? 18 años, o sea, ese es mi jerga, así hablo. Sí, está bien, pero, y no también, pero eso podría encajar en su grupo de amigos con los que tienen la misma forma de hablar. Pero cuando nos dirigimos a otra persona, y aunque esa persona tenga 17, 15 o 18, también tenemos que tener ese cuidado porque es alguien ajeno a nosotros y tenemos que ser educados. Insisto, estoy explicando esto porque ese es el contexto del correo electrónico, es el mismo contexto cuando ustedes escriben. Yo creo que ahora ya no he tenido mucha oportunidad de revisar, por ejemplo, las redes sociales en el caso de Facebook,
Pero, por ejemplo, ahí pasa otro problema cuando nos escriben, porque suele pasar que de repente no es un correo electrónico, sino que nos escriben o nos notifican por una red social sobre la llegada de un producto, etcétera. Pero hay un detalle y es la forma en que nosotros nos comunicamos. Ahí a veces hay mensajes que llegan que en serio cuesta leerlo. Es como si fuera un ejercicio de esos, de esos ejercicios mentales como descifre el comunicado, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, lo que no deben de perder ustedes, y por muy digitalizados que estén todo el tiempo, es la forma correcta de escribir y la forma correcta también de hablar. O sea, fíjense que mucha gente, digamos que estamos en este tema de las generaciones. Ustedes obviamente, creo que la mayoría están entre unos, ¿qué? Me imagino entre unos 17 a 25 años, no sé, y otros que están un poco mayor, pero la mayoría son jóvenes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se estereotipa, por decir así, a la gente mayor en ese sentido de por qué escribe así, por qué se tarda tanto, y yo escribo en 3 palabras todo lo que escribió en el texto, pero es porque también ustedes, en el caso de los jóvenes, tienen que entender de que la gente un poco mayor creció justamente con ese tipo de educación, donde había que escribir bien, había que contestar bien, había que decir buenos días, había que decir buenas tardes. Y entonces esa forma que tenían de contestar es la misma que aplican al tema de las redes sociales, el tema que aplican al correo electrónico y a cualquier otra aplicación de mensajería instantánea. Entonces de repente por eso es que si no sabe cómo se escribe la palabra y la está escribiendo en WhatsApp, de repente se va a Google, va a buscar la palabra, revisa que si está bien escrita, luego regresa a WhatsApp y envía el mensaje. En cambio, yo sé que la gente actual, y yo les digo porque tengo mucho tiempo de darle clases a jóvenes y siempre hacen eso, o sea, le escriben, lo mandan y ya, si lo entendió, pero me entendiste, ¿verdad? Esa es la famosa frase que ocupan, pero obviamente no es esa la idea. No deben de perder el contexto de la lengua, o sea, cómo escribir y cómo lo podemos desarrollar a la hora de hablar también con alguien. Entonces, por eso estoy haciendo o tratando de hacer esa reflexión, porque muchos nos hemos confiado en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, si ustedes se fijan, hay como un corrector de ortografía, entonces ustedes van escribiendo, que es el predictivo, por ejemplo, del teclado, y les va corrigiendo las palabras o les va poniendo sugerencias. Entonces usted prácticamente se va acomodando y ya no le da igual si sabe escribir la palabra o no, porque se la va a corregir el teclado. Lo mismo pasa cuando nos vamos a cualquier aplicación, llámese Word o cualquier otro ofimático, que cuando usted escribe mal la palabra, ¿qué es lo que aparece, Roberto Leiva? Te aparece la palabra ya escrita bien. Y uno solo la da y se pone la palabra ya bien escrita. En Word, por ejemplo, ¿Cómo fue que en Word, ¿cómo aparece? en Word? Ujú. Aparece en rojo. Y uno le da clic derecho y Ajá, están las palabras que son como cerca de aquí un escrito. correcto. Entonces, digamos, le va sugiriendo y prácticamente le va corrigiendo. Entonces la gente por eso ahora se ha despreocupado del tema de la ortografía, de cómo escribir bien, porque prácticamente ahí el Word me lo va corrigiendo, dicen. El problema es que nosotros tenemos que entender que la tecnología está para ayudarnos, facilitarnos, etcétera. Entonces, al contrario, debemos de poder escribir un poco mejor porque tenemos a la mano pues todos los elementos para poder buscar una palabra si no sabemos cómo escribe o cómo poderla hacer, digamos, si no tenemos la idea de la queremos hacer a mano. Pero se imaginan ustedes, por ejemplo, si ustedes estuvieran en presencial acá, quizás un día les hubiera dado una página, les hubiera prestado un lápiz y les hubiera, miren, vamos a hacer una carta a ver cómo les va. Porque esa es la idea. Al final, la computadora va a hacer lo que ustedes le dicen. Entonces, acuérdense que quien programa las ideas dentro de la computadora somos nosotros los usuarios. Y entonces, si un día nosotros queremos hacer una carta, no es que la carta se va a hacer en automática en Word. Tienen que saber ustedes cómo elaborarla, qué partes tiene,
qué le van a colocar, cómo la van a colocar, dónde lo van a colocar, a qué lado lo van a colocar. Todas esas cosas o toda esa etiqueta del buen escribir, pues también aplica para el tema tecnológico. Y no crean que solo van cayendo por defecto las cosas, no, para nada, hay que saber un poquito. Carlos nos comenta aquí, ¿lo puedo leer, Carlos? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Dice un día llamé la atención del cliente de T-Mobile y respondieron, hey, ¿qué onda? ¿Cómo es mi loco? Y yo, ok, vaya, es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en esos lugares a veces hay personas que contestan así, pero obviamente, aunque usted esté en la misma dinámica de hablar así, no creo que sea de sentido como muy gracioso que le contesten así cuando está llamando a uno. Yo me sentí raro. Yo dije, yo me sentí raro y dije, ¿qué le pasa? Dije yo, porque siempre uno está acostumbrado aquí que él dice, hola, buenos días, buenas tardes, con quién tengo el gusto, cómo le ha ido, y no quiero saber cómo me respondieron ellos. Yo dije, ve, ¿y de dónde salió? Se sorprende, se sorprende las personas cuando les contestan así, porque no es lo correcto. Y por muy divertido que a él le parezca y que es cool y toda la onda, pues, para poderse comunicar con los demás, no es tan gracioso. Yo me acuerdo que había un community manager, creo que le llaman, al que encarga de las redes sociales, por ejemplo, de Movistar, que estaba hace como 2 años y se hizo bastante viral la persona, no sé quién era o si era mujer o qué sé yo, pero también por eso, porque cuando contestaba los mensajes de las preguntas que le hacían en la página de Facebook, así contestaba, como dice Carlos, hey, ¿qué onda? ¿Y qué pasa? Y dicho, ¿y qué te pasa? Pues mira, podemos ayudarte en algo. Era un poco curioso la forma de contestar, pero obviamente en algún momento se volvió eh, no sé, gracioso y quizás atractivo, pero no perduró mucho, porque al final es lo que yo les digo, no perdura mucho porque no todas las personas se sentían cómodos que les contestaran así, porque también así como había gente joven y que tal vez podía entenderse que les agradaba que les hablaran así, también había gente mayor que no les parecía eso. Entonces, por eso les digo, más o menos contextualizando, que el tema del correo electrónico, como se vuelve una aplicación un poco más seria, por decir así, entonces también nosotros tenemos que tratar de comprender en qué contexto estamos y de esa forma también poder escribir. Pero consejo para todos es que siempre traten de mantener, digamos, en ese sentido, el hecho de poder escribir bien y también de poder hablar bien, de ser eh, eso de los buenos días, eso de las buenas tardes, gracias cuando les mandan un correo, eso es siempre prácticamente de obligatorio cumplimiento. Vamos a ver entonces ahora algunas partes de lo que es el correo electrónico. Les voy a compartir la pantalla y ustedes me van contando ahí si lo logran visualizar. ¿Tienen preguntas hasta ahorita sobre el tema este? Creo que no. No. Muy bien. ¿Logran ver esto? Sí, sí. Ok, muy bien. Vaya, fíjense, para entrar al correo electrónico, yo en este caso ya estoy dentro, pero si ustedes quieren entrar al correo electrónico, en el caso de Gmail, tienen que hacer esto. Usar cualquier navegador, el que sea de su preferencia, y digitar www.gmail.com. Presionan Enter en el teclado y en este caso a mí ya me va a cargar el correo electrónico, pero en el caso de ustedes, si no se han registrado todavía, les va a pedir el correo electrónico y la contraseña. Obviamente eso tienen que tenerlo a la mano ustedes para poder ingresar. Pero ya que estamos dentro de la plataforma del correo electrónico o del servicio de correo electrónico, pues prácticamente vamos a ver como las características principales que tiene el correo en sí. Si nosotros queremos buscar un correo electrónico, por ejemplo acá, está un buscador, aquí hay una pequeña lupa,
Y aquí podemos escribir nosotros lo que queramos, que consideremos que nos mandaron un correo, pero no sabemos en qué mes o en qué año nos lo mandaron. Entonces nosotros podemos hacer uso de este buscador. Por ejemplo, aquí voy a buscar pizarra. ¿Y qué aparece? Nada. No tengo nada que tenga que ver con ese tema. Voy a buscar otro, por ejemplo. Voy a buscar este. No hay nada tampoco. Y fíjense, por ejemplo, vamos a buscar este. Vean el nombre que tiene. Supongamos que aquí hay miles y miles de correos electrónicos y entonces quiero buscar uno que me envió alguien que se llama Esmeralda. Escribo el nombre, doy enter y miren, aquí tengo varios correos que envió Esmeralda Miranda. Ya lo abro, puedo abrirlo acá. Y dice Esmeralda ha compartido un documento, me imagino que me lo mandó por Drive o me lo mandó por Google Doc. Entonces tuvo que haberme dado permiso para poder ingresar también y por eso es que me manda como un vínculo nada más. Si quiero regresar a donde estaba, aquí tengo una pequeña flecha, doy un clic y regreso a los resultados que me devolvió la búsqueda que ya había hecho. Y aquí tengo otro, por ejemplo, aquí está todo lo que ella me escribió. Estas eran las características que yo pedía de la tarea. Y bueno, las cumplió. Aquí está una imagen, está una descripción, etc. Entonces, el correo electrónico, prácticamente cuando yo lo abro, que ella me envió, puedo ir hasta la parte final del correo electrónico, que digamos esta parte, y me va a aparecer dos opciones. Tengo una de responder, le voy a dar acá, y prácticamente me habilita este apartado para poder escribir en una caja de texto lo que le quiero responder, por ejemplo, gracias, recibido. Yo a veces les pongo recibido, haciendo alusión de que ya recibí la tarea que ustedes me enviaron. Aquí puedo cambiar, por ejemplo, el texto, si lo quiero, por ejemplo, no lo voy a enviar porque creo que ya no está con nosotros esta línea. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cambiar el tamaño o el tipo de fuente, aquí puedo cambiar el tipo de fuente. La fuente, se recuerden que es la letra, ¿verdad? Y miren, aquí está. Y también puedo cambiar el tamaño, lo puedo poner enorme, dice acá. Puedo colocarlo en negrita, puedo colocar cursiva. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Amanda, ¿cuál es la diferencia entre colocar cursiva y no cursiva al texto? ¿Lo alcanza a ver? No sé. Miren. Ajá, Amanda. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre colocar cursiva y en la normal al texto? ¿Qué hace la cursiva en sí? Bueno, la cursiva se hace de lado, al lado que ver, como sería como al lado derecho. Ah, perfecto, muy bien. Eso me llega, que sean curiosos. Se inclina un poco al lado derecho, ¿verdad? Miren, aquí está. Se inclina un poquito. Esto me sirve para poder ponerle un subrayado. Imagínense que todo este gran texto yo lo viera que es el que yo he estado enviando y entonces quiero colocar alguna parte subrayada. Entonces vengo, lo selecciono y elijo esta herramienta para poder subrayar ese bloque de texto. Luego también tengo acá el color del texto. Puedo cambiar el color. Voy a seleccionarlo primero y luego voy a elegir un color. Miren, ahí lo tengo. Ya le cambié el color. Aquí me sirve para poder ubicar el texto, si lo quiero centrado ahí. Lo quiero centrado, lo quiero a la izquierda, lo quiero a la derecha, lo quiero justificado. Aquí me aparece. Miren, aquí está centrado. Luego, aquí también puedo poner una lista numerada. Si, por ejemplo, imagínense que yo les pida elaborar la siguiente tarea con las siguientes indicaciones. Por ejemplo, indicación 1, entonces vengo y selecciono acá y ya va a aparecer 1. Miren, doy enter y ahí voy dando enter y va a ir apareciendo 1, 2, etc. Cuando haya terminado de escribir
lo que quieren. Aquí está el número 1. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, Ok, muy bien. Aquí también podemos poner una lista, solo que esta sería de viñetas. Y fíjense que esto es bien interesante porque prácticamente nosotros normalmente hacemos uso del correo electrónico, enviamos el correo electrónico, pues prácticamente como aparece por defecto el texto y todo lo demás, no exploramos las otras herramientas que traen. Por ejemplo, si usted va a escribir un texto algo grande como este, por ejemplo, ella acá, digamos, no lo justificó, miren, quedó bien grande la línea esta. Luego ya lo empezó a organizar un poquito mejor, pero todavía podía haberlo dejado un poquito más ordenado. Así también, quizás si habían algunos elementos que podía enumerar, lo pudo haber hecho con esta herramienta, o también pudo haber colocado viñetas para que aparecieran de forma, digamos, dividida. Luego también tenemos, esto es más sangría, significa que se va a mover el texto más a la derecha, deja como un espacio. Ese espacio queda porque si ustedes, este fuese un documento y lo quieren imprimir, queda un espacio para que puedan poner, digamos, el perforador, abrir los espacios ahí para colocar ya sea el fastener que llamamos nosotros o el anillado en este caso. Luego tenemos aquí, si queremos citar alguna parte del texto, podemos ponerlo entre comillas. Aquí también podemos, si hay algo que no nos parece, por ejemplo esto, si fuera alguna palabra y queremos corregírsela, podemos darle acá y le estamos diciendo que eso no va, que está tachado. Quitamos este, por ejemplo, y aparece, miren, solo tachado y aparece de esa forma. Y luego tenemos acá que podemos eliminar el formato. Eso también pasa porque muchas veces cuando vamos a internet vamos a copiar y solo traemos el texto y lo pegamos. También aquí podríamos trabajar esa parte y eliminar de alguna manera el formato que ella trae y dejarle un formato estándar, por decir así. Eso es con respecto a las herramientas para poder escribir el texto. O sea, el bloque de texto o la respuesta o lo que ustedes vayan a hacer acá. Luego también en la parte de abajo, estas herramientas son fundamentales. Porque en el caso de, no quiere decir, y aclaro esto, no quiere decir que este tipo de correo sea el único que hay. Hay otros servidores de correo electrónico, está Outlook, está por ejemplo Yahoo, está Hotmail como tal, que digamos que los que son como vieja escuela, por decir así, tienen Hotmail, luego pasó a ser Outlook, y así también hay otra diversidad de servidores de correo electrónico. ¿Por qué se hizo tan popular el de Gmail? Se hizo tan popular porque el servicio que tiene del sistema operativo Android, pues prácticamente obliga a los usuarios a que tengan un correo electrónico Gmail, porque obviamente es de Google. Entonces por eso se hizo tan popular el correo electrónico de Gmail. Pues prácticamente todos los usuarios que son Android deben de tener un correo electrónico de Gmail. Y de hecho ahí en su teléfono, ahí está ese correo electrónico. Entonces, si yo les dijera ahorita, por ejemplo, que me mandaran un correo electrónico o que me dieran su correo electrónico, tendrían que poder porque ahí lo manejan. Por eso es que estamos aprendiendo esto, porque de repente, ahorita quizás algunos se lo saben, otros no se lo saben, pero ya es parte del proceso del aprendizaje que ustedes vayan, busquen en su teléfono y revisen cuál es su correo electrónico. Si no lo saben, ¿cómo se lo pueden? No hay problema, pero sí anótenlo en un papel y la otra parte es aprenderse o saberse la contraseña. ¿Cómo pueden probar ustedes el correo electrónico si todavía se acuerdan de la contraseña? Váyanse a un navegador, entren al servidor que sea del correo electrónico, regístrense y les va a pedir la contraseña y si se acuerdan, pues no hay problema, ya entraron. Pero por eso es que se hizo popular el de Gmail. No quiere decir que sea el único que hay. Hay otros y son muy buenos también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, otras herramientas. Aquí, por ejemplo, me voy a salir mejor de acá porque no voy a hacer que le envíe el correo a la persona y me va a regañar después. Vamos a cerrar aquí y vamos a crear un correo electrónico nuevo.
Para crear un correo electrónico nuevo, nos vamos a esta parte que dice redactar. Le damos un clic y nos va a aparecer una ventana un tanto emergente por acá, donde nosotros vamos a escribir a quién le vamos a mandar el correo electrónico. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Carlos, regálame su correo. Escribe aquí en el Bueno. comentario. Ahorita. Muy bien, gracias Carlos. Ahorita. Bueno, ya nos pasó el correo Carlos, entonces ahora vamos a hacer la prueba. Bueno, acá, cuando lo voy a hacer de nuevo para los que se perdieron. Venimos acá donde dice redactar, le damos un clic y esto es para crear un correo electrónico nuevo. Aquí donde dice para, vamos a escribir el correo electrónico de a quién le vamos a mandar el correo. Entonces, ya me pasó Carlos uno por ahí y aquí lo escribí. Y aquí viene una parte importante. Fíjense acá. Aquí viene la parte donde dice el asunto. Le voy a poner, por ejemplo, esta parte nunca se llena, nunca la llena la gente, pero es importante, nada, deben de llenar. Y le vamos a colocar de asunto información. ¿Qué es el asunto? El asunto es como decir de qué se trata lo que va dentro del correo electrónico. El asunto aparece, digamos, en primer plano a la hora de que cae el correo, pero no así lo que contiene el correo. Solo es como una, digamos, advertencia de qué se trata el correo electrónico que les está llegando. Eso es el asunto. Luego, en esta parte de acá, cuando escribimos los correos electrónicos, puede escribir muchos correos electrónicos ahí, todos los que quieran, pero yo acá, estas opciones casi siempre no las ven. Pero esta, por ejemplo, le voy a dar un clic y se va a habilitar abajo. Y aquí me pregunta que este correo también necesita que se le envíe una copia de este a alguien más. Entonces vamos a solicitar que, por ejemplo, Amanda nos comparta su correo acá en la caja de comentarios. Gracias. Mira qué rápido lo escribe, hermano. Se anda con todo, ya ven. Bueno. Aquí en la caja, entonces, esta que nos pide que le enviemos una copia, entonces también voy a colocar el demo de mí. Y fíjense lo que pasa acá. Esto que está acá le va a llegar a Carlos. El correo es para Carlos, porque dice ¿para quién? Para Carlos. Pero yo también necesito que Noemí se dé cuenta de lo que yo le estoy mandando a Carlos. Pregunto, ¿por qué o para qué deberíamos de poder utilizar esta herramienta? Amanda. Amanda, ¿me escucha? ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta es, ¿por qué considera usted que es importante hacer lo que yo estoy haciendo en este momento? Escribirle un correo a Carlos, pero también poner la copia a alguien más. Muy bien, Carlos. Dice, para la copia de los deberes, dice, porque se manda al profe y luego a todos los compas. Muy bien, podría ser. Pero ¿por qué otra cosa, Amanda? Bueno, digamos que, Algo que se le ocurra. vaya, si yo no quiero estarle enviando a cada persona, digamos son 7 y estar haciendo un correo para uno, el otro y el otro, puedo hacerlo así automáticamente para una persona y enviárselo también a las otras, o sea, hacerle la copia. Muy bien, muy bien. Vaya, pero les explico por qué es importante. Este correo electrónico va para Carlos, ¿de acuerdo? Pero siempre se hace, estamos hablando ya del correo electrónico como tal.
siempre se hace una copia de eso, porque imagínense que, por ejemplo, vengan y me pregunten a mí si le envié ¿cómo se llama? La nota del examen a Carlos, por poner un ejemplo. Le tengo que contestar a Carlos. Pero Carlos le ha ido a decir a la directora de la escuela que yo no le envié nada. Entonces vengo y aquí, digamos, Noemí es la directora de la escuela. Entonces yo vengo y le copio un correo, también una copia de ese correo a la directora. ¿Para qué? Para que quede en evidencia de que yo sí le contesté y sí le envié la nota a Carlos. Entonces, a la hora que Carlos quiera ir de nuevo a decirle a la directora, mire, profe, que a mí no me mandó nada el ingeniero. Entonces le va a aparecer a la directora el correo y le va a decir, no, mire, aquí está, a mí me llegó también, a usted quizás no lo revisó. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Para eso se hacen las copias, ¿de acuerdo? Si usted envía un correo electrónico y lo copia aquí donde dice para, eso significa que el correo va para todas las personas que estén ahí. En el caso de Noemí, el correo de Noemí, no necesariamente me tiene que responder, porque el correo no era para ella, sino que era nada más para notificarle del correo que estaba enviando. ¿De acuerdo? Carlos sí me tiene que contestar porque es para él el correo. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Ahí le voy a Luego, responder. gracias. Luego aquí en la parte de abajo vamos a juntarle un archivo a Carlos en el correo. Digamos que él quiere ver las notas, ¿no? Entonces le vamos a buscar algo que tenga que ver con notas. Possessive case, no, esto creo que no ahorita. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos algunas tareas. Por ejemplo, le voy a mandar esto. Solo es para efectos de clase. Vamos a elegir ahí. Ah, está bueno. ¿Cómo? Está bueno. Le envío esto, por ejemplo, que es una imagen. Le doy, la selecciono, luego le doy aquí a abrir. Y aquí se está cargando. Termino de cargar la imagen, miren. Hasta que haya terminado esta barrita significa que usted puede enviar el correo. Si usted lo envía antes, pueda que el correo no llegue o la información que le cargó al correo no se haga presente. Entonces, ya le cargué, digamos, un documento acá. ¿Cómo lo hice? Me vine a esta sección de adjuntar archivo. También le voy a pegar acá un link. Vean, aquí dice insertar enlace. Le doy un clic. Y vean, aquí me pregunta texto para mostrar en el enlace. Le voy a poner, por ejemplo, clase. ¿Ya? ¿A qué dirección o la URL que quiero enviarle? Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, algo en YouTube y se lo vamos a enviar solo para efectos de la clase. Pero puedo también agregar documentos, enlaces. Le vamos a mandar algo que tenga que ver con música electrónica, por ejemplo, o qué sé yo. Vamos a mandar algo de acá. Y acá, por ejemplo, voy a copiar el enlace. ¿Y cómo copio el enlace? Solo vengo a esta parte de acá, de arriba, selecciono, voy a copiar, regreso al correo electrónico, donde lo tenga, y acá voy a copiar nada más el enlace. Le voy a dar un clic acá, le voy a dar clic derecho, luego pegar y le voy a dar aceptar. Si ustedes se fijan, lo que aparece aquí no es la URL, el enlace, sino que solo aparece el texto que yo le escribí. Obviamente no es en la clase, ¿verdad? Pero solo es para efectos de aprendizaje. Luego acá le daría enviar o también le puedo dar aquí a un ladito y dice que puedo programar el envío. Quiere decir que yo le puedo colocar a Carlos que le llegue, por ejemplo, a las 12 de la noche el correo. Del día de mañana, el día de ahora, cuando sea. Puedo programar hora y día para que se pueda enviar. Pero como no es el caso,
se lo voy a enviar en un momento. Solo que acá también yo puedo agregar, por ejemplo, los famosos emojis. Puedo insertar archivos de Google Drive, que también eso es otra herramienta que vamos a ver más adelante. También puedo agregar imágenes, que prácticamente es algo que ya hice acá. Y también puedo cambiar el modo de confidencia. Eso no lo vamos a ver porque prácticamente ahorita no lo estamos utilizando. Pero también puedo agregar una firma. Una firma es que cuando usted envía el correo, en la parte de abajo le aparece, por ejemplo, docente de informática o le aparece licenciado en leyes, cualquier cosa, y ponen en los correos electrónicos, los teléfonos, cualquier otra cosa ahí abajo. Esa es la firma. Pero en términos generales ya tenemos listo el correo. Y como aquí dice clase, no le voy a poner ningún contexto. Claro que tendría que ponerle algo acá, pero como ya le expliqué, porque estamos en vivo, entonces no hay problema. Pero si no, tendría que poner acá qué es lo que estoy enviando. Le damos enviar. Y aquí dice en la parte de acá que ya se ha enviado el correo electrónico. Como ya se envió el correo electrónico, entonces tengo la sección de destacados. Quiere decir que yo puedo, si yo, por ejemplo, toco esta estrella, la voy a poner como destacado este correo electrónico. Entonces cuando vean los correos destacados, por ejemplo, voy a marcar este, y cuando le dé aquí en destacados, me van a aparecer todos los que tengo destacados. Miren, ahí aparecen ya destacado ese correo. Es como ponerle un grado de prioridad o de importancia a esos correos. Luego tenemos los pospuestos, digamos, son como los que quedan pendientes. Luego tenemos los enviados, y este es importante, esta carpeta también. Le damos en enviados y aquí podemos ver todos los correos electrónicos que he enviado. De hecho, aquí miren, por ejemplo, está el que se envió a Carlos. Y aquí puedo buscar información de a qué hora se envió, etcétera. Luego está la sección de borradores, porque de repente yo empecé a enviar un correo, pero ya después desistí de enviarlo. Entonces se queda aquí en borrador, o no lo terminé de enviar, lo voy a enviar hasta mañana. Lo termino mañana y mañana envío el correo. Queda en borrador. Aquí también están los correos importantes, si los queremos etiquetar como importantes. Aquí están los de chat, que más o menos es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Podemos programados, aquí están los programados, si le hemos programado el correo que le enviamos a Carlos, aquí aparecen todos. Y esta parte de acá es el famoso spam. El spam lo que hace es que son correos electrónicos de publicidad, o que de alguna manera el servidor de correo electrónico, digamos, clasifica los correos electrónicos que están llegando a la bandeja de entrada, que la bandeja de entrada es lo que se llama todo esto que miramos acá, y entonces lo clasifica acá porque parece sospechoso. Puede ser un virus, puede ser que le están mandando contenido no deseado, entonces lo mete acá. Si un día ustedes reciben, por ejemplo, un correo electrónico del banco, lo más probable es que aparezca en este apartado, porque lo va a ir a meter en esa clasificación. Luego tenemos acá la papelera de reciclaje. Aquí aparecen todos los correos electrónicos que yo he eliminado. Y prácticamente eso es un correo electrónico. ¿Preguntas hasta ahorita? No, está bien. No, todo está claro. Muy bien. Entonces, en términos generales, eso es prácticamente lo que es el correo electrónico. Si ustedes quieren también crear más carpetas, pueden en esta parte ir creando más carpetas. Si quieren, por ejemplo, colocarles correo 2021, y ahí van metiendo todos los correos electrónicos que vayan teniendo esa característica. Aquí esto que aparece acá se le conoce como bandeja de entrada. Aquí aparecen todos los correos electrónicos. Por eso les decía, esta es la principal, y luego aparece aquí donde aparecen todas las promociones, etcétera, que envíen de ciertas páginas que uno se ha registrado y envían acá. Entonces las clasifica por aparte. Y si ustedes tienen notificaciones de Facebook o cualquier otra red social, se los va a cargar en esta parte de acá, que es otra clasificación. Entonces, en términos generales, ahí está lo que es el correo electrónico. Les voy a dejar un material ahí en el modo para que lo revisen, y a la vez les va a quedar de una vez la evaluación, que sería la segunda evaluación para este módulo 1. ¿No hay preguntas? No, Todo está claro. Amanda. Todo bien. No hay
preguntas, Amanda? No, por el momento no. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí con la clase. Estén pendientes de la plataforma. Como les digo, les voy a compartir un material que, ojo, tienen que revisar antes de hacer la tarea. No vayan a hacer la tarea sin antes verlo, porque si ustedes no cumplen con los requisitos que les estoy pidiendo en una tarea, pues entonces les va a bajar la nota. Entonces, para evitar eso, vayan, revisen el material y luego hacen la tarea. Les va a quedar suficiente tiempo para que lo puedan hacer. Así que nos vemos la próxima semana. Va, está bien, se cuida, ingeniero. Gracias. Pase buenas tardes. Un feliz fin de semana. Gracias, gracias Carlos.